Muy buenas tardes, amigos del Yucaso. Estamos con el asambleísta Raúl Tello, asambleísta de la provincia de Pastaza. Asambleísta, muy buenas tardes, un gusto saludarle. Por favor, ante esta emergencia sanitaria, queremos dialogar con usted sobre las medidas económicas que se han pasado a la asamblea y la declaración del ministro de Economía, Richard Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a todos quienes me siguen por las redes sociales. Un saludo fraterno a todos. Asambleísta, en cuanto a las declaraciones dadas la noche de ayer por el ministro de Economía, Richard Martínez, se cuenta en las medidas económicas que habrá un cuadro de aportaciones por parte de los empleados públicos y de las empresas también que dicen que los que más ganan más pagan, ¿no? Entonces, en este sentido, también el presidente de la República emitió mediante Twitter, una declaración en la que él aporta el 50% de su sueldo, de igual manera el vicepresidente, ministros y asambleístas. Coméntenos al respecto, por favor. A ver, realmente las cosas no están claras. Y no están claras porque el gobierno lamentablemente viene dando palo de ciegos. No sabe qué hacer, viene actuando de manera coyuntural, viene actuando bajo la desesperación de que su credibilidad está en los niveles más bajos por no haber sabido manejar adecuadamente, no únicamente en estos momentos la situación sanitaria y de emergencia que vivimos, sino durante todo este tiempo. El gobierno no ha tenido la capacidad de resolver los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas políticos. Ha existido una clara incapacidad al respecto. Frente a ello, el gobierno quiere reivindicarse por Twitter. Entonces, primero, se estableció de que se va a hacer contribuciones de manera gradual de acuerdo a lo que ganan o ganamos los servidores públicos. Y posteriormente el presidente de la República dice de que hay que reducirse el 50% de los salarios. Ahí no nos queda la claridad. ¿Qué es lo que se va a aplicar? Porque si, le pongo como ejemplo, si el presidente de la República se reduce el 50% del salario, que me parece que es de $6,000, y los ministros de Estado igual, los ministros de Estado deben de estar en $5,000. ¿Qué significa? Que nadie puede ganar en este país más que el presidente de la República. Eso implica que todos los demás ejecutivos tienen que bajarse. Porque si un ministro de Estado, le pongo de ejemplo, el ministro de Defensa, se baja el sueldo a $2,500, los subsecretarios no pueden ganar más que él. Entonces también tienen que reducirse. Y un subsecretario gana alrededor de $4,000, $4,500. Tendrá que reducirse a $2,250. ¿Y qué va a pasar con los generales? Los generales ganarán más que los ministros. Los generales deberán ganar más que los subsecretarios. Eso implicaría que también deben de bajarse los generales. Correcto, Si es bajan una... los generales, los coroneles no pueden ganar más que el general, entonces también deberían de bajarse. Y así en todo el sector público. O sea, entonces el presidente de la República no ha aclarado cómo va a ser el asunto, porque lo otro significa que entonces se baja hasta determinado nivel y, por ejemplo, le pongo como ejemplo, una secretaria de un municipio ganaría igual que un director departamental. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Implica que, ¿y en dónde está la responsabilidad del director departamental que en determinado momento tiene que responder, inclusive de manera peculiar, con responsabilidades que le pueden establecer la Contraloría por cuestiones de carácter administrativo? Entonces el presidente no ha explicado eso, estamos queriendo adivinar qué es lo que está proponiendo. Nosotros estamos de acuerdo, y yo particularmente, en aportar en el sentido de que el que más gana, más aporte. Ese tiene que ser el concepto. Pero por otra parte, aquí hay algunas otras cuestiones de fondo. Hay que ver qué
Estado es el que más rubros utiliza el presupuesto general del Estado. Y es precisamente el Ejecutivo. El Ejecutivo utiliza más del 90% del presupuesto general del Estado. Siendo así, es el Ejecutivo el que tiene que tomar medidas de manera principal. Sí, de manera principal. Pero aparte de eso, aquí hay que determinar, a ver, ¿a dónde se van a ir esos recursos? ¿Qué se va a hacer con esos recursos? Asambleísta, en esta parte, por favor, verá, justamente vemos una situación política muy crítica en el Ecuador, además de la crisis de salud y económica que tenemos todos los ecuatorianos. Se pretende tocar el bolsillo de todos los ecuatorianos, servidores públicos, empresas privadas. Hay empresas que ya están despidiendo a su personal aplicando el artículo 169 del Código de Trabajo. Entonces, asambleísta, estamos en una crisis humana muy fuerte. ¿Y cuál es la medida que se toma como Asamblea Nacional? Porque también se ha visto que muchos asambleístas no asisten a las sesiones que les corresponde ahora vía virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo se está trabajando como Asamblea Nacional para respaldar a los ecuatorianos? Usted ya me ha explicado lo que compete a cada servidor público bajarse los sueldos y todo eso, pero la situación de la economía ecuatoriana está en crisis y amerita este sacrificio en caso de las personas que ganaran más allá de los $5,000 o de los $3,000, asambleísta. A ver, mi querida Gabriela, primero, sí, hay que determinar, y en eso estamos de acuerdo, que estamos atravesando una tragedia en la que todavía no tenemos conciencia cierta de lo que está atravesando el país. La situación del país es terrible, y eso es fruto de lo que hemos heredado, es fruto de todo el festín, de toda la farra que se hicieron con nuestros recursos sin dejarnos reserva monetaria internacional, sin dejarnos ahorros, a diferencia de los países vecinos de Perú, de Colombia, de Chile, que tienen reserva internacional, que tienen ahorro público. El Ecuador no tiene eso porque se farrearon absolutamente todo por esa irresponsabilidad. Primero. Luego, en todo el ámbito de carácter económico, todo lo que tiene que ver con economía, y eso es importante que la población conozca, el único que constitucionalmente puede presentar proyectos en ese ámbito, proyectos de ley, es el presidente de la República. No lo puede hacer ni la Asamblea ni ningún asambleísta. Dicho sea de paso, sí, la gente tiene razón en cuestionar a la Asamblea, porque hay asambleístas que con emergencia o sin emergencia trabajamos, y otros que con emergencia o sin emergencia no trabajan. Pasan de turistas y pasan haciendo shows. Pero habemos quienes. Yo acabo de culminar una sesión de mi comisión el día de hoy. El día de mañana tenemos pleno, el día miércoles tenemos pleno, en la tarde del día de mañana tengo sesión de la comisión. Estamos trabajando, yo estoy trabajando en la propuesta que voy a presentar frente al proyecto de ley que presente el presidente de la República, porque yo no estoy de acuerdo en muchos aspectos de lo que él está planteando, y nosotros le estamos dando alternativas, pero obviamente usted y la ciudadanía puede darse cuenta de que hay un sector al que el presidente de la República no quiere toparle, y es el sector de la banca. ¿Sí? Por el contrario, a ellos les quiere beneficiar. Usted y todos los ecuatorianos hemos sido testigos de que el Banco de Guayaquil ha dicho de que va a aportar $5 millones. El Banco del Pichincha que va a aportar $10 millones. Pero ¿sí sabe cómo está establecido eso? Está establecido que esos aportes que den van a ser considerados como crédito tributario. ¿Qué significa eso? El día de mañana que les toca pagar los impuestos, esa cuentita la pasan como pago de los impuestos. Entonces, en realidad, ahí nos están, como se dice vulgarmente, comiendo el cuento, porque están haciendo una supuesta donación que no es donación, sino que es simplemente un adelanto que le están haciendo al Estado de esos recursos. Entonces no hay tal donación. La banca, ¿en cuánto fue beneficiado el año pasado en utilidades? En utilidades fue beneficiado en alrededor de $550 millones. Entonces, ¿nosotros qué es lo que planteamos? Muy bien,
fomentar el empleo, el trabajo. Otorguemos facilidades de pago a los pequeños y medianos productores. Otorguemos créditos con reducción de intereses a los pequeños y medianos productores. Que los banqueros ganen menos, pero que se mantengan los pequeños emprendimientos, los medianos emprendimientos. ¿Para qué? Para que ese sector que genera alrededor del 65% de los puestos de trabajo en este país se mantengan y se recuperen. Pero a la banca del Ejecutivo no le topa, y no le topa absolutamente para nada. Miren, en estos días, los pequeños emprendedores han tenido que soportar la presión del Servicio de Rentas Internas. Y cuando me refiero al Servicio de Rentas Internas, me refiero a los altos ejecutivos, a la directora general, no a los empleados que tiene esa institución en las provincias. ¿Y qué es lo que ocurre? Les presionan que realicen los pagos. ¿Cómo van a pagar los medianos y pequeños productores que en estos momentos no pueden trabajar, que tienen cerrados sus locales? Es imposible. Asambleísta, es una gran verdad lo que usted está diciendo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, los pequeños emprendedores tenemos que hacer la declaración mensual que se la ha hecho, pagar servicios de telefonía, de luz, de todo lo que compete para la supervivencia de la persona. Los bancos están cobrando los créditos de tarjetas de crédito a las personas de clase media, de deudas, de préstamos a los emprendedores. Entonces, exacto, estamos en una situación de emergencia y no hay una condonación. El presidente lo dijo en la primera cadena nacional cuando se declaró el estado de excepción, que en lo económico deben llegar a un acuerdo entre la banca, las cooperativas y todo para favorecer a las personas, pero es como que nadie le hace caso. Pero es que las cosas desde el liderazgo de un gobernante no se puede hacer simple y llanamente acudiendo a la buena voluntad. Se lo tiene que hacer mediante la parte coercitiva, y la parte coercitiva es la ley, mediante la ley. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el presidente de la República? Eso que dice él debe de plasmarle en un proyecto de ley, porque solo él puede presentar. Nosotros como asambleístas no podemos presentar esos proyectos de ley. Vuelvo y repito, debido al tema constitucional. En el ámbito económico solo quien tiene la iniciativa es el Ejecutivo, el presidente de la República. Entonces, el presidente de la República hace anuncios que nadie le hace caso, que ni las propias instituciones del Estado le hacen caso. ¿Por qué? Porque no lo plasma con la fuerza de ley. Y eso estamos esperando que ahora, el día de mañana, o tal vez el día de hoy, ojalá haya enviado, porque desde la semana pasada, desde semanas pasadas, dice de que va a enviar un proyecto de ley. Hasta el día de hoy no envía absolutamente nada y solamente hace anuncios y anuncios y anuncios. Es que de anuncios no se va a solucionar el problema del país, claro, asambleísta. Entonces, y el problema es este. Y yo estoy de acuerdo con usted. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos esperando el proyecto de ley. Pero el único que puede presentar los proyectos de ley en ese ámbito es el presidente de la República. Eso dice la Constitución. Entonces, el anunciado, estamos esperando. Yo ya tengo la propuesta que voy a hacer cuando el presidente de la República envíe el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Ya tengo lista la propuesta. He estado trabajando al respecto de eso. Pero que el presidente de la República envíe la propuesta. Lo que pasa es que todo vienen improvisando y quieren gobernar desde el Twitter. Quieren gobernar desde los canales de televisión, haciendo anuncios por Twitter, haciendo anuncios que el rato de los ratos no saben cómo aplicar y que el rato de los ratos no tienen planificado absolutamente nada. Y por ello es que no envían el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Y yo aspiro que el día de hoy se haya enviado para tener una base de discusión, porque si no nosotros estamos con los brazos cruzados frente a este tema, porque el presidente de la República tiene que tener la iniciativa. Esto no es una cuestión de voluntad, por Dios, que se entienda, porque hay ciudadanos que hablan, pero las cosas no son como creen. Yo no puedo presentar un proyecto de ley en ese sentido. Y así como hablan en otras cosas, por ejemplo, se habla al respecto del número de asambleístas. El número de asambleístas es un número que está establecido en la Constitución de la República, que aprobó el pueblo en el 2008. Es el pueblo el que aprobó ese número de asambleístas.
no es una cuestión antojadiza. ¿Cómo se tiene que resolver el tema del número de asambleístas? En los cuales yo estoy de acuerdo que son demasiados. Siempre he dicho eso. Y yo por eso no voté por esta nueva constitución. Porque, entre otras cosas, yo no estuve de acuerdo con eso, con el número de asambleístas. Pero no es cuestión de decir que se baje el número de asambleístas. ¿Y cómo bajamos el número de asambleístas? Si solamente se lo puede hacer a través de un trámite constitucional de consulta popular. Entonces, esos son los temas que a veces no se entiende y que creen que es cuestión simple y llanamente de voluntad de hacer. Entonces, asambleísta, en este punto, asambleísta, se ha visto mucho debate político entre la alcaldesa de Guayaquil, que con su drama de que estaba contagiada de COVID-19 y después resultó que no. O bueno, esperemos que los resultados que dio sean verídicos y no sea una estrategia política. También en los debates que hay con el vicepresidente, esa participación del vicepresidente que en verdad ha trabajado, ¿no? Pero que más parece figureteo político, asambleísta. Entonces, estamos en un año electoral que se está utilizando de esa manera y la verdad es que el país está en decadencia. Usted ve Guayaquil, asambleísta, nosotros que vemos las noticias desde acá, desde la provincia de Pastaza, en verdad nos sentimos muy dolidos por lo que está pasando en Guayaquil y rogamos a Dios que no pase eso en nuestra provincia. ¿Qué podemos hacer, asambleísta? Ustedes que están de la mano del poder arriba, ayúdennos con una solución, asambleísta. A ver, totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Pero nosotros podemos actuar en el ámbito de nuestras competencias. Nosotros no nos podemos arrogar funciones que no nos corresponden, porque además en ese marco podríamos ser destituidos. ¿Sí? Nosotros estamos intentando, y al menos yo, de manera directa, hacer fiscalización. Sí, y hasta en eso nos han limitado, en el ámbito de la fiscalización. Yo le vengo llamando al ministro de Finanzas desde la semana pasada al pleno de la Asamblea, y en el pleno de la Asamblea se ha limitado inclusive de que yo haga uso de la palabra. En la última sesión no me dieron la palabra, a pesar de que les escribí, a pesar de que les llamé. ¿Por qué? Porque le quieren proteger al ministro de Finanzas y porque yo le he hecho el llamado. ¿Para qué? Para que responda por qué ha priorizado la deuda externa por encima de la vida y la salud de los ecuatorianos. Y es cierto que hay quienes están utilizando el dolor y las lágrimas de los ecuatorianos para hacer campaña política. No únicamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Piensan que es el mejor espacio para hacer campaña política. Y piensan que es el espacio, sí, es el espacio, y en eso ayuda a veces la propia población para, en base, e inclusive en algunos casos, utilizando recursos del Estado, hacer campaña política, ¿sí? ¿Acaso que los gobiernos locales están haciendo la entrega, por ejemplo, de raciones con los recursos de sus funcionarios? Sí, y sin embargo de eso, vienen, sí, que la foto, que las redes sociales y todo eso. Mire, yo le puedo compartir a usted, pero no para que se comparta públicamente la cantidad de donaciones que yo he hecho. Y yo no he ido a repartir. Y yo no he puesto ahí en la funda Raúl Tello, asambleísta. ¿Sí? Y yo no me he ido con la cámara. Son las fotos que la gente me ha mandado de agradecimiento. Pero yo creo que esto no tiene que ser utilizado por campaña política, no tiene que ser utilizado para eso. La solidaridad no tiene que ser utilizada políticamente. Entonces, sí, ¿qué hacemos desde la Asamblea Nacional? Yo tengo preparado la propuesta que tiene que ver con afectar a la banca, con que la banca contribuya. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? La necesidad de una moratoria de la deuda externa, pues. Una moratoria de la deuda externa que signifique que esos 15,000 millones de dólares que está este año destinado para el pago de la deuda externa, y que Richard Martínez, irresponsablemente por compromisos que tiene con los tenedores, y que entre ellos inclusive ya se va a investigar, y si aquello es cierto, yo le presentaré denuncias penales en contra de él y en contra del funcionario que se dice que, siendo subsecretario del Ministerio de Finanzas, es tenedor de bonos de la deuda externa, y le presentaré el juicio político, porque a mí no me tiembla y yo no tengo compromisos ni con este ni con gobiernos en el pasado, y por ello es que en el ámbito de fiscalización yo he sido el legislador más destacado de la Asamblea Nacional en el ámbito de la fiscalización.
porque yo no he estado arrodillado ni al gobierno actual y tampoco he tenido compromisos con el gobierno anterior. Entonces, en ese ámbito es que tenemos que accionar y estamos esperando que nos mande la propuesta, porque ahí le vamos a decir, la prioridad es la salud de la vida de los ecuatorianos, y por lo tanto, moratoria del pago de la deuda externa. Inclusive organismos internacionales como el Banco Mundial, ¿qué es lo que han dicho? Por favor, hay que llegar a acuerdos que signifiquen una moratoria en el tema de la deuda externa, pero sin embargo nuestros ministros de finanzas sin pagar salarios. Miren, en estos momentos los servidores públicos no han cobrado sus salarios. Maestros que ganan 600, 800 dólares, ¿cómo se sostienen con el quédate en casa si no han percibido el salario mensual? No han podido cumplir con sus obligaciones en la tienda de la esquina. No han podido. ¿Cómo se están sosteniendo? Entonces es fácil decir quédate en casa, pero la gente está desesperada. Así es, asambleísta. Así es. Se priorizó el pago de la deuda externa. Y eso tiene que responder. Y al fin, al ministro se le ha convocado ya para el próximo día miércoles, va a estar en la Asamblea Nacional. Sí, y ahí le vamos a encarar las inquietudes que tiene el pueblo, las miserias que está pasando el pueblo frente a esta situación, y que estos señores no se conduelen y que están gobernando para la foto, que están gobernando para hacer figuretes o que están gobernando para sus intereses de carácter. Asambleísta, aquí hay una pregunta más. Por favor, ante la situación petrolera del país, de acuerdo a lo que pasó en estas semanas, del hundimiento en el territorio donde está ubicado el OCP y se suspende una producción petrolera bastante significativa para el país, ¿qué resoluciones se están tomando, tanto en lo económico, en lo político como Asamblea Nacional? ¿Cómo se ve ese asunto? Mire, en ese tema tampoco nosotros tenemos ninguna atribución al respecto. Recordemos de que en la Constitución del 2008 se aprobaron normas que determinaron que nuestro Estado sea un Estado fundamentalmente presidencialista. Tanto es así que nosotros no tenemos potestad ni siquiera en aprobar o negar el presupuesto general del Estado. Por ejemplo, este año, en la Asamblea Nacional no aprobó el presupuesto enviado por el Ejecutivo. Y yo no voté por ese presupuesto, vieron quienes sí lo hicieron, porque era un presupuesto absolutamente tramposo y que además ya afectaba a la educación y a la salud. Pero esa no aprobación no significó nada. ¿Por qué? Porque si la Asamblea no lo aprueba, igual el Ejecutivo lo puede poner en vigencia. Es decir, tenemos una Constitución absolutamente presidencialista que nos impide a los asambleístas intervenir en muchos casos. Es que estamos prácticamente amañatados. Y en el ámbito petrolero, ¿qué es lo que hemos venido planteando? Y yo lo he planteado en el Pleno de la Asamblea, como exhorto, como sugerencia. Se lo ha dicho públicamente el presidente de la República. Mire, renegociemos todo el tema de la intermediación petrolera. En este país hay unos cuantos que se vienen enriqueciendo en base a la intermediación petrolera. ¿En qué consiste esto? Básicamente consiste en que el petróleo, en vez de venderse directamente, se los está entregando a intermediarios. Intermediarios que ganan entre 3, 4 dólares por barril de petróleo, perjudicándole en ese monto al Estado ecuatoriano. Estamos hablando de millones de dólares diarios que se le perjudica al Estado ecuatoriano. Este es el momento para poner fin a esa situación inclusive de corrupción en lo que tiene que ver a la intermediación petrolera. Y estamos pidiendo que se lo haga, que se elimine la intermediación petrolera. Y otro tema importantísimo en estos momentos, ¿por qué el Estado ecuatoriano no toma la decisión de no entregar por un tiempo determinado el petróleo como pago de la deuda externa a China? Sí, ese petróleo que quedó prevendido hasta el año, me parece que es hasta el año 2025, no estoy seguro. Así es, hasta el 2025 está. Ya. Entonces, imagínense, si estamos en crisis, si estamos en una situación de una desgracia,
el gobierno tiene que tomar esas medidas y los otros gobiernos deberán de entender, señores, no les podemos entregar ese petróleo prevendido y no les podemos entregar porque las condiciones económicas del país no nos permiten. Pero sí sabe cuál es el problema. Ahí hay grandes intereses. ¿Sabe por qué salió el ministro de Energía, el ministro de Petróleos, el ministro Augusto Briones, el ministro Augusto Briones? Porque él no quiso dar paso a algo bien grave que quieren hacer y que yo estoy investigando, que es la entrega de la joya de la corona, de los campos petroleros más importantes que tiene el país, a una empresa china, en donde se van a beneficiar unos cuantos funcionarios del gobierno. Y el nuevo ministro entró para ejecutar eso, pero estamos dispuestos a no dejarle ejecutar aquello a través de la fiscalización. Asambleísta, es necesario que se tomen estas medidas. ¿Por qué? Porque el país está en una crisis y la recesión económica que se viene después de los pasos de la cuarentena y de todo este COVID, mientras salga la vacuna o un remedio posible para esta epidemia, pues va a ser muy fuerte, porque asambleísta, cuando volvamos a las calles, a nuestro trabajo normal, no vamos a volver de manera normal, sino vamos a volver paulatinamente. Entonces hay que tomar una medida económica que respalde al pueblo. No puede seguirse con una situación política en la que el pueblo sea el que tenga que pagar su propia ayuda, en la que el pueblo tenga que ayudarse y ser solidario y salvarse el mismo, mientras arriba en la cúpula están todos felices y contentos, asambleísta. Totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo, pero obviamente eso no depende de un asambleísta, depende de 137 asambleístas, depende del gobernante. Mire, que se revise las votaciones y que se revise las intervenciones de los asambleístas cuando se ha tratado proyectos económicos urgentes en la Asamblea Nacional. ¿Cuál ha sido mi posición? Mi posición ha sido esta, la que estoy manifestando en estos momentos, y lo he dicho con claridad en el Pleno de la Asamblea Nacional, con firmeza. Sí, esta ha sido mi posición, pero obviamente ahí en la Asamblea Nacional existen intereses. Existe gente que responde a intereses de los banqueros, a intereses de los grupos económicos, y las cosas se terminan resolviendo por ahí. Este es un gobierno que está demostrado que está entregado enteramente a la banca. Uno de los sectores que en nada se le está afectando con las medidas propuestas por Lenín Moreno es la banca. No se le quiere afectar a la banca para nada. La banca que siga haciendo su agosto. Y lo que no está bien y lo que es más grave y que nuevamente está volviendo a ocurrir en el país es que el pueblo llano, el pueblo pobre, pone los muertos, pone las lágrimas y otros ponen los bolsillos para llenarse. Se calcula que en la crisis del terremoto de Manabí, de Esmeraldas y de Guayas, en donde los ecuatorianos fuimos solidarios, entregando también parte de nuestros salarios, ¿sí? Se llevaron 6,000 millones de dólares. Por eso es que hasta ahora hay mucha gente de esa crisis que no tiene casa, que no tienen dónde vivir. En Manabí aún no tienen hospital, a pesar de la ingente cantidad de recursos que se pudieron levantar gracias al aporte de los ecuatorianos pobres y gracias al aporte internacional también, pero sin embargo allí se levantaron con el canto y la limosna unos cuantos vivos. Sí, y ahora empezaron a hacer lo mismo con la adquisición de las mascarillas, con adquisiciones que están haciendo en las casas de salud, sí, con adquisiciones que han sido denunciadas inclusive de algunos gobiernos locales que están aprovechando la emergencia para hacer adquisiciones inclusive de cosas que no corresponden a la emergencia, para levantarse con el santo y la limosna. Entonces no está bien que unos ponen las lágrimas, unos ponen los muertos, unos ponen el sacrificio y otros ponen el bolsillo pero para llenarse. Eso no está bien. Asambleísta, ¿hay alguna posibilidad de que el Ecuador en esta crisis mundial reciba ayuda internacional de organismos de derechos humanos, de organismos internacionales para poder solventar y sobrellevar esta crisis que está cayendo sobre el pueblo? Eso ya depende. Sí, el gobierno
y eso también es otro tema. Mire, todo el tema del manejo internacional, inclusive no lo pueden manejar ni los propios gobiernos locales. Los gobiernos locales, para poder acceder a alguna ayuda de carácter internacional, tienen que contar con el visto bueno de Cancillería. Cancillería les dice sí o no. Todo se centralizó en el Ejecutivo. Entonces, ya el Ejecutivo debe de estar accionando en ese sentido. Lo grave de esta crisis es lo que usted ha dicho, es una crisis mundial. Entonces, también los otros países tienen dificultades económicas. Estados Unidos ha tenido que hacer una inyección millonarísima de capitales para mantener los empleos, y sin embargo estamos hablando de que han sido despedidos alrededor de 7 millones de estadounidenses que en estos momentos están accediendo al seguro de desempleo. Pero claro, el seguro de desempleo allí ahora aplican y a fin de mes recibe el cheque de $1,200. Por supuesto, asambleísta. Muy distinto es que en Estados Unidos una persona que no trabaja, que no paga su seguro médico, va al médico en caso de COVID-19, en caso de una enfermedad, de una emergencia de salud, es atendido, no le niegan la atención y él después debe pagar toda la cuenta que se le genera. Pero la cuestión es muy distinta con los ecuatorianos, asambleísta, porque si usted ve, hay una clase media, media baja, y la clase pobre o la clase media que está terminando en la extrema pobreza, porque no es que porque vivan en una casa de cemento todos tienen que comer, porque muchos son empresarios del día a día, asambleísta. Entonces esa gente es quien necesita ahora el apoyo, tanto en salud como en alimentación y económico también. Mire, pero esto es una lucha que lo hemos hecho de manera permanente. Si usted revisa en las intervenciones de la Asamblea, que desafortunadamente todas se archivan, ¿sí? Cuando se discutía el presupuesto general del Estado, ¿quién clamaba porque se haga constar los recursos necesarios para educación y salud? Este asambleísta, ¿sí? Este asambleísta, y como no se hizo constar aquello, como el Ejecutivo no accedió a aquello, yo voté en contra, y voté en contra. ¿Por qué? Porque ya desde allí se afectó a la salud y a la educación de nuestro pueblo a través del presupuesto general del Estado, porque se priorizó el pago de la deuda externa por encima de la salud y de la educación de nuestro pueblo, porque se perdonó a grandes empresarios en grandes sumas de dinero que tenían que pagar por morosos con el servicio de rentas internas. Y hablo de grandes empresarios, hablo de los pequeños y medianos, hablo de los 250 grupos económicos que tiene el país. Entonces, lamentablemente, la gente mira solamente las cosas de manera superficial. Yo creo y aspiro que nuestro pueblo tome conciencia de esto en la finalidad de tomar decisiones adecuadas cuando se vienen los procesos electorales, porque caso contrario, más pesa la chequera, más pesa el ofrecimiento, más pesa cualquier cosa, y después tenemos estas consecuencias, las consecuencias que en estos momentos estamos viviendo, que unos siguen acumulando riqueza y otros siguen acumulando pobreza. Mire, de acuerdo a datos de organismos internacionales, en el Ecuador existen 250 grupos económicos que acumulan $30,000 millones. $30,000 millones. Esa es la realidad. Son ellos quienes tienen que aportar en esta crisis. Quienes han sido beneficiados del Estado ecuatoriano. Habría que revisar quiénes sacaron capitales de nuestro país en los últimos años, en la finalidad de que puedan repatriar esos capitales para generar empleo, para generar trabajo. Porque la gente, nuestro pueblo no quiere limosna, no quiere caridad. Nuestra gente, ¿qué quiere? Quiere trabajo, quiere empleo, quiere vivir con dignidad. Eso es lo que quiere. Pero muchas gracias, asambleísta. Así es, asambleísta, usted sabe que el tiempo en televisión, en radio y en redes sociales es nuestro peor enemigo, y la verdad el país necesita un impulso, y en este momento necesitamos el apoyo y el aporte de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, asambleísta. Un gusto. Siempre a las órdenes. Hasta luego. Hasta luego.